Doctor, ya para finalizar esta entrevista, yo y agradecerle por su participación, me gustaría su punto de vista con relación a un estudio a distancia. ¿Cómo usted está viendo desde Estados Unidos el comportamiento de un partido muy diferente a los demás? Sabemos que el MAS es muy orgánico, pero además también tiene muchas falencias que cada vez se están pronunciando cada vez más. Sabemos que hay fraccionamientos, hay disputas dentro de las mismas dirigencias del partido. Vemos a una persona como es Eva Copa, que desde el alto empezó haciendo un fraccionamiento clarísimo dentro de este instrumento político. Pero así como esto está pasando, también estamos viendo a un vicepresidente, a un David Choquehuanca, que está haciendo comentarios que le están llegando tal vez a la yugular a Evo Morales. ¿Cuál es su lectura sobre esto? ¿Qué está pasando en el movimiento al socialismo? ¿Cuál es su fin ahora en este 2021 de este partido orgánico? Mire, lo primero que hay que recordar es que en Bolivia no hay democracia. Lo que han logrado a partir del 18 de octubre pasado con el fraude colosal que va en proceso de ser demostrado y cuyo esclarecimiento está siendo encubierto por el gobierno, por el propio Tribunal Supremo Electoral, lo que han logrado es restaurar a plenitud la dictadura. Usted me ha entrevistado y me ha venido siguiendo. Desde que Evo Morales renunció, yo he venido advirtiendo que salió el dictador, pero no la dictadura. En diciembre del 2019 he dicho que la dictadura podía regresar con efectos gravísimos para Bolivia y para América Latina. En enero, cuando Yanine Áñez se lanzó de candidata, he advertido que eso era una alta traición al país porque estaban generando las condiciones para sostener el retorno de la dictadura. Después han arrastrado los pies en todo lo que es la lucha contra los delitos que han cometido en los 14 años de dictadura y han terminado estableciendo un mecanismo para que proceda la impunidad, porque es increíble que en 11 meses no se haya podido dictar un procesamiento, no se haya librado un mandamiento de apremio, no se haya puesto en captura internacional a esa gente. Era simplemente porque el gobierno optó por mantenerse, el gobierno que tenía que ser de transición, el gobierno de Yanine Áñez optó por mantenerse en el esquema de la dictadura, con la constitución de la dictadura, con el Congreso, el Poder Legislativo de la dictadura, con los jueces de la dictadura, con el Tribunal Constitucional de la dictadura, y fue donde fue, a un arreglo final en el cual el 18 de octubre simplemente fue un cambio de mando casi pactado, engañando a todo el pueblo boliviano. Entonces, lo que han hecho en Bolivia es permitir el retorno pleno del sistema dictatorial, que está intacto y que ha vuelto a tomar fuerza a partir del control del poder ejecutivo, porque nunca perdió el poder legislativo, nunca perdió los jueces, nunca perdió los fiscales, nunca sacamos la dictadura. Entonces, ha regresado el dictador Evo Morales, no es el presidente, pero es el dictador en jefe. Entonces, si nosotros analizamos bien la realidad objetiva de Bolivia, Bolivia no hay democracia. En Bolivia hay un sistema castrochavista que maneja el país desde hace más de 15 años, que se ha pegado un gran susto porque el pueblo boliviano, poniendo en evidencia el fraude y los crímenes de Evo Morales, forzó la renuncia de Evo Morales, pero el pueblo boliviano ha sido traicionado por quienes debían hacer un proceso de transición y lo que han hecho es un proceso de continuismo cómplice para restaurar a plenitud la dictadura y garantizar la impunidad del dictador, de sus cómplices y de ellos mismos. Y en ese sentido, siendo ese el marco de referencia, que el pueblo boliviano puede constatar, los bolivianos lo saben. En Bolivia, ¿acaso hay Estado de Derecho? ¿Acaso hay división e independencia de poderes? En Bolivia, ¿acaso hay oposición real? La oposición es funcional. Esa oposición que no ha mandado delegados de mesa el día de la elección y que después ha salido a decir que el mega fraude, el fraude colosal que se ha producido es totalmente válido. ¿Sabe por qué? Porque el fraude es tan grande que les permite sumar todos los votos de la oposición y tener la coartada de decir que ni uniéndose hubieran podido ganar. Entonces así no tienen la censura del pueblo que les pidió unidad desde el principio. O sea, han fabricado un fraude tan grande para tener la coartada final de decir, no importa que nos hubiéramos unido, igual nos hubieran ganado.
Y esa es otra de las farsas criminales que se han cometido contra el pueblo boliviano y que hay que ir destapando. Entonces, en ese estado, el MAS no es un partido político. El MAS es el instrumento de la delincuencia organizada en Bolivia. El MAS es el instrumento que disfraza de política la delincuencia que se comete en Bolivia con el narcotráfico, con el narcoestado, con el crecimiento de los cultivos ilegales de coca y cocaína, con sindicatos cocaleros que se han vuelto sindicatos de la cocaína, que ahora están tomando todas las venganzas posibles, terminando con Adepcoca, sacando a la gente que en algún momento los ha perjudicado, y ese MAS no puede tener valores democráticos. Usted no puede pretender analizar una disputa dentro del MAS como si fuera un partido político. Lo que pasa ahí es un ajuste de cuentas con Eva Copa o con sin Eva Copa, donde se impone el mando del dictador en jefe que está mandando hoy día en Bolivia, que es Evo Morales. Perfecto, doctor. Pero ¿qué tan fuerte hoy ha retornado Evo Morales? ¿Sigue siendo ese referente de talla tan pesada que decía esto se va a hacer, esto no se va a hacer? ¿Sigue siendo tan fuerte Evo Morales o ya no es tan gravitacional? Mire, Evo Morales tiene primero el mandato de sus jefes, que es el castrochavismo representado por Cuba y Venezuela. Ellos lo han regresado al poder. Ellos lo han metido a Bolivia, sosteniéndolo en México, en Cuba y haciendo de Argentina la plataforma de retorno. O sea, sin esa operación, ellos no regresaban nunca. En esa dinámica, ellos han empezado a llamar golpe de Estado al proceso que tenía que ser de transición en Bolivia y han convertido al gobierno que tenía que ser de transición en un gobierno de continuismo y de traición. Y Evo Morales hoy día es internacionalmente y nacionalmente el referente más poderoso porque es el líder del castrochavismo en Bolivia. Él es el dictador en jefe que tiene un presidente que ha sido su ministro, que eventualmente va a manejar el área económica y tiene un foco de resistencia importante con el vicepresidente David Choquehuanca, que es el único indígena auténtico, la única representación auténtica del indigenismo nacionalista boliviano. Y eso es un problema para ellos, pero no es un problema grande si usted ve eso como una organización criminal. Sería un problema con un partido político democrático. Pero ¿qué hacen ellos? Lo que han hecho con Eva Copa. Silencian, expulsan, imponen una mano dura, castigan, fuerza, violencia. Eso no es Estado de Derecho. Utilizan el poder judicial o el poder que sea para silenciar aquello y finalmente extorsionan y persiguen a su propia gente. Así va a ser. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una organización política, es una organización criminal disfrazada de política y en eso consiste precisamente el castrochavismo, si nos faltaba algún ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias. Yo me quedo con la frase que el doctor Sánchez Berzaín ha dicho, no es un proceso de cambio, sino es un proceso del continuismo. Recomendamos una lectura a este libro del doctor Sánchez Berzaín, La contraofensiva del castrochavismo, encontrado en las redes sociales también. Gracias, doctor Sánchez Berzaín, un gusto y un placer tenerlo nuevamente aquí con nosotros desde Tarija. Felicidades, muchas gracias.